Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Transmitimos mensajes cristianos para su crecimiento espiritual. Bienvenidos a la serie, Grandes Doctrinas de la Biblia, un estudio por las páginas de las Sagradas Escrituras para descubrir los fundamentos básicos de la fe cristiana. Acompáñenos en esta hermosa aventura. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Primera carta de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Bienvenidos a la serie Grandes Doctrinas de la Biblia. Soy el pastor Sergio López y les agradezco que nos esté escuchando y también le pido por favor que comparta estas enseñanzas bíblicas. Desde el canal La Voz de Esperanza Costa Rica les saludamos y al mismo tiempo les bendecimos. Continuamos en esta oportunidad con la sexta parte de la doctrina de la adopción espiritual. Y por cierto, la próxima semana, el día martes, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde, hora de Centroamérica, vamos a estar finalizando esta serie por ahora. Sé que el tema es bastante amplio y que resta mucho todavía camino por eh, recorrer en cuanto a estos temas, pero lo importante es que tengamos un acercamiento a estos temas tan importantes, estas doctrinas básicas de la fe cristiana y que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar hoy un beneficio más de la adopción espiritual. Y para eso vamos a ubicarnos en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1 y el verso número 13. Vamos a leerlo siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Este texto nos describe de manera general este beneficio obtenido mediante la redención de Jesús por nosotros. Dice así, pues Él, hablando de Jesús, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Efectivamente, Cristo nos trasladó del mundo de las tinieblas hacia su reino de luz. Ya habíamos estudiado que según lo dijo Pablo en la carta a los Efesios, todos, sin excepción, estábamos muertos en delitos y pecados, separados de Dios, de su comunión y también de su reino, y por ende también de sus beneficios. Antes de que fuéramos escogidos y llamados por Dios por la gracia para alcanzar la salvación, vivíamos en la más completa oscuridad, esclavos del pecado, del mundo, del enemigo e incluso de nuestros pensamientos y manera de vivir. Sin embargo, gracias al sacrificio único y perfecto de Jesucristo, fuimos adoptados en la familia de Dios y por supuesto con todo lo que ello implica. Es interesante que la Biblia nos ofrezca un panorama muy claro y que también nos ofrece un contraste, una lucha, una tensión feroz entre el mundo de la luz y el de las tinieblas, una batalla que como cristianos libramos a diario. eh, y en el mundo espiritual también sucede eso. Se libra una batalla por el alma de las personas. Por un lado, Cristo desea liberarlas del poder del pecado para evitarles una condenación eterna. Y el enemigo intenta mantener a las personas atadas al poder de la oscuridad, lejos de Dios. Pablo, el gran apóstol de los gentiles, dijo en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 6 y verso 14, que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Es obvio pensar entonces que quien camina en la oscuridad, pues no puede tener comunión con Dios, porque Él es luz, Él es verdad, justicia y también santidad. Este contraste es muy interesante. Vamos a repasar algunos textos que nos evidencian esta realidad. Eh, Ustedes recordarán, entre los famosos yo soy de Jesús, él dijo yo soy la luz del mundo. Así que el tema de la luz relacionada con el reino de Dios y con sus hijos es predominante en toda la escritura. Vamos a leer el Evangelio según San Juan capítulo 8 y verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Es interesante notar, amados hermanos, que el texto dice que seguir a Jesús no significa literalmente ver la luz, sino que va más allá, es tener la luz de la vida. Y por supuesto que entendemos por todo lo que Jesús representa. Es decir, tener a Jesús en la vida de una persona implica más que una comunión, es ser heredero de ese reino de luz. Jesús no tiene luz, Él es la luz del mundo. Y ante esta afirmación, uno podría pensar que todas las personas estarían dispuestas a seguirlo, a obedecerlo, a amarlo. Sin embargo, y lamentablemente, no es así. Pasó en el Antiguo Testamento con naciones paganas e incluso con Israel, que no anduvo en los caminos de Dios, al menos podemos decirlo de la mayoría, porque sí hubo un remanente fiel que siempre estuvo allí obedeciendo al Señor. Pero en el nuevo pacto, en los evangelios, el fenómeno se repitió. Leamos, por ejemplo, San Juan, capítulo 3 y verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando de Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este texto refleja y retrata de alguna manera la condición del ser humano, que lo lleva a esa inclinación hacia el mal, porque su libertad de decidir lo impulsa hacia caminos torcidos, buscando placeres mundanos y terrenales. Y es increíble pensar que las personas que conocieron a Jesús personalmente lo hubieran rechazado como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, como el Salvador del mundo. Sin embargo, para ser honesto, quizá nosotros si hubiéramos vivido en ese tiempo, habríamos tomado las mismas decisiones, porque Jesús apareció en una condición humilde que no representaba esa liberación terrenal que ellos realmente esperaban. Fueron condenados porque rechazaron todo lo bueno que solo Jesús podía ofrecerles. ¿Por qué razón? Porque amaban más las tinieblas y sus acciones eran malas. De alguna manera, no querían seguir a Jesús porque implicaba renuncia, compromiso, fidelidad, entre muchas otras cosas más. Y eso era contrario a sus intereses egoístas. Pero siguiendo con el tema de la luz en la Biblia, el apóstol Juan tiene mucho que decir al respecto. San Juan 14, San Juan 12, 46, San Juan 12, 46 nos dice así: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y también en su primera carta, en capítulo 1 y verso 5, Juan nos dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él. De manera que el beneficio de ser adoptados como hijos de Dios significa haber sido trasladados del mundo de las tinieblas al reino de la luz, pero implica mantener una comunión constante con Dios y además con nuestros semejantes. Así lo enseñó el apóstol Juan. Vamos a leer primera carta de Juan 2, del 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que, amados hermanos, no basta con saber que tenemos y que disfrutamos del beneficio de pertenecer ahora al reino de la luz por todo lo que Cristo hizo por nosotros. Debemos vivir en concordancia con eso. Juan explica de manera muy clara y firme que no podemos separar la comunión con Dios de la comunión con los demás. Eso lo hacen los religiosos, los legalistas, quienes creen que obedecer los rituales son más importantes y creen que Dios se agrada de esa clase de sacrificios. Pero Juan dice que el que aborrece a su hermano no tiene la luz de Jesús ni la revelación del Evangelio. Y aquí hago un paréntesis importante. Sé que hay cristianos que todavía resienten algo de un hermano, de un amigo, de un familiar eh, o de un incluso desconocido, lo cual es incongruente. Es un engaño pensar que se vive una vida cristiana verdadera si hay falta de perdón en el corazón. Y la luz también se identifica con la santidad de Dios.
constituye al mismo tiempo una norma ética de conducta de cada cristiano. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 5, nos exhorta de manera muy directa. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. En la carta a los Efesios, que estudiamos bastante la semana anterior, recordamos que Pablo nos exhortó a no participar de las obras de las tinieblas, más bien a reprenderlas. Así que somos llamados a vivir de acuerdo con esa nueva naturaleza que nos fue otorgada al creer en Jesús como el Hijo de Dios. Ya no tenemos ninguna comunión con las tinieblas, ahora somos hijos de luz. Y en palabras del apóstol Juan, en su primera carta, allí lo explica de manera muy clara, contundente, para que no haya motivo de confusión. Y él expresa claramente que vivir en la luz es vivir bajo la santidad, y que vivir practicando el pecado es vivir en la oscuridad. Y finalizo leyendo de nuevo el texto base de esta enseñanza para que nunca olvidemos de dónde nos rescató el Señor y cómo Él espera que nosotros vivamos nuestra nueva vida como hijos adoptados, como hijos amados. Colosenses 1:13 nos dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Así es que este es el mensaje para esta semana en el que podemos meditar, reflexionar y poner en práctica. La semana próxima, el martes, a las 5 de la tarde, les espero en esta serie de grandes doctrinas de la Biblia con la séptima y última parte de la doctrina de la adopción espiritual. Así que les espero. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga y se despide ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica. Muchos saludos para todos desde su canal La Voz de Esperanza, Costa Rica. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó.
hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso.